Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a entrarle a un material que tenemos sobre la mesa que es fascinante. Bastante particular, diría yo. Sí, se trata de un ensayo que se prepara para el año 2026 y que, bueno, mezcla dos mundos que a primera vista no tienen mucho que ver. Por un lado, la filosofía de éxito de Napoleón Hill, El famoso autor de Piense y hágase rico. ese mismo. Y por otro, la sabiduría milenaria del libro de Proverbios. Y la premisa es provocadora. Arranca diciendo que la mayoría de la gente empieza el año nuevo con el pie izquierdo. Ajá. Pero no por falta de ganas, sino porque se enfocan en cambiarlo de afuera. No. El trabajo, la cuenta de banco, el auto. Lo superficial, exacto, sin tocarlo de adentro. El ensayo lo pone de una forma muy directa. La materia es simplemente el eco del pensamiento. Si el pensamiento está desafinado, el eco va a ser un desastre. Me encanta ese enfoque. O sea que todos esos propósitos de Año Nuevo que se abandonan en febrero Claro. fallan porque son como querer construir un rascacielos sin planos. Sin cimientos. Tal cual. Nuestra misión de hoy, entonces, será desarmar la solución que propone este texto, analizar, pieza por pieza, si su método para construir un año transformador tiene sentido. Empezando por esa idea de que somos programadores de nuestro propio destino. Justo. La propuesta es que el 1 de enero no es solo una fecha, es una semilla de potencial puro. Y la pregunta es, ¿cómo se riega esa semilla para que no se seque a la primera de cambio? Y aquí es donde entra de lleno Napoleón Hill, ¿no? Él siempre insistía en que cualquier gran logro empieza con un propósito claro y ardiente. Un deseo que casi te quema por dentro. Exacto. Pero el ensayo lo conecta con Proverbios 16:3, que dice, encomienda tus obras a Jehová y tus pensamientos serán afirmados. Y aquí, sinceramente, ¿cómo se come eso? Una cosa es la ambición personal y otra muy distinta es un concepto de entrega espiritual. Pues esa es la clave de todo el argumento. El texto lo interpreta no como hacer una lista de deseos y mandársela al universo. No es una carta a Santa Claus. Para nada. Lo describe como un acto de entrega consciente. Es decir, tomas tu ambición personal, tu meta, y la alineas con un propósito más grande, algo que aporte valor a otros. En ese momento, según el ensayo, tu meta deja de ser un capricho egoísta y se convierte en una especie de misión con respaldo. Espera, detengámonos ahí, porque hay una frase que me saltó a la vista. Dice que cuando logras esa alineación, se genera una fuerza magnética y que el universo está, y usa esta palabra, obligado a respaldar tu misión. Es una palabra fuerte, ¿sí? Fortísima. ¿Lo plantea como una ley literal, como la gravedad, o es más una metáfora del poder del enfoque? Es una afirmación que puede sonar casi mágica, es cierto. Pero si la desmenuzamos, lo que podría estar sugiriendo es algo muy práctico. A ver. Cuando alineas tu propósito con algo más grande que tú misma, servir a tu comunidad, crear algo que soluciona un problema real, tu motivación se vuelve casi inquebrantable. Claro, ya no es solo por el dinero. Exacto. Trabajas por una causa. Esa fuerza magnética de la que habla no es magia, es el resultado de una claridad y una pasión tan intensas que, de forma natural, atraen a las personas, los recursos, las oportunidades. La gente quiere ser parte de algo así. Ok, visto así tiene mucho más sentido. Es un principio psicológico. Y esto conecta con la segunda parte del versículo. Y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué significa tener pensamientos afirmados? ¿Es solo pensar en positivo? Para nada. El ensayo es muy claro en que no se trata de simple optimismo. Un pensamiento afirmado es una convicción de acero. Dame un ejemplo. Imagina una emprendedora. Presenta su proyecto, 10 inversores le dicen que no, que es un disparate. La persona con pensamientos no afirmados se derrumba, abandona. La historia de siempre. Pero la que tiene pensamientos afirmados, escucha, quizá ajusta algo, pero su convicción en el destino final del proyecto no se mueve ni un milímetro. Es una estabilidad mental que viene de saber que su propósito es sólido. Entiendo. Eso suena muy, pero muy parecido a lo que Napoleon Hill llamaba persistencia. Precisamente. La capacidad de seguir adelante cuando todo parece ir en tu contra, porque confías más en tu visión interna que en la evidencia externa. Justo eso. Pero el texto añade una advertencia fundamental, citando otro principio.
La fe sin obras es ¿qué? Un pensamiento muerto. Claro. O sea, puedes tener el propósito más noble, la convicción más fuerte del mundo, pero si te quedas en el sofá visualizando, no va a pasar nada. El ensayo sugiere que esta combinación de fe y acción abre canales de intuición. Esa corazonada. Esa misma, la que te dice cuál es el siguiente paso correcto después de haber hecho tu tarea. De acuerdo, la mentalidad es la base. Pero, bueno, una mentalidad de abundancia no paga las cuentas por sí sola. Me imagino que el siguiente paso es cómo convertir eso en acciones concretas. Y ahí es donde la cosa se pone interesante con el año que termina, el 2025. Sí, tiene una analogía agrícola muy potente. A ver, Dice que los fracasos del 2025 no deben verse como pérdidas, sino como el arado que preparó la tierra de tu carácter. qué buena imagen. ¿Dolió? Sí, pero dejó el terreno listo para una mejor siembra. La mente millonaria que describe no se lamenta por la semilla que no germinó. Sino que analiza por qué no germinó. Exacto. Analiza la calidad del suelo, el agua, el momento. Se enfoca en mejorar el proceso, no en llorar por el resultado fallido. Y es aquí donde introduce una de las herramientas más famosas y quizá más malinterpretadas de Hill, la autosugestión. El ensayo la describe como un puente entre la mente consciente y el subconsciente. Para quienes no la conocen, podemos explicarla de forma sencilla. Claro. La autosugestión de Hill es en esencia la práctica de repetirte una meta clara, por escrito, en voz alta, con tanta constancia y tanta emoción que tu mente subconsciente la acepta como una orden. Como una instrucción. Exacto. No como un deseo, sino como un hecho que ya está en proceso. Es como programar tu propio GPS interno. Le das la dirección y dejas que esa parte más profunda de tu mente empiece a buscar las rutas, a anotar las señales. Me gusta esa analogía del GPS. Y el ensayo propone usar esta herramienta para romper los techos de cristal que nos autoimponemos. Pasar de jugar en pequeño en 2025 a jugar, y cito, con la audacia de quien sabe que tiene el respaldo del dueño de todo el oro y la plata. Es una forma poética de decir que apuntemos más alto, ¿no? Definitivamente. Lo que nos lleva a un punto central del texto. El problema rara vez es la escasez de oportunidades. El universo, dice, es abundante. El verdadero problema es una escasez de visión, la ceguera autoimpuesta. Tal cual. Dos personas ven el mismo mercado en crisis. Una ve el fin del mundo, la otra ve la oportunidad de su vida para innovar. La realidad es la misma. La visión lo cambia todo. Y las palabras que usamos a diario moldean esa visión. Si el 2025 fue un monólogo de quejas, la propuesta es que el 2026 sea un año de declaración de victoria. Pero aquí hay un concepto que a mucha gente le puede parecer extraño. Actuar como si ya se hubiera recibido lo que se pidió. Habla de gratitud anticipada. ¿No es un poco delirante agradecer por algo que no tienes? Suena contraintuitivo, lo sé, pero el mecanismo psicológico detrás es poderoso. Cuando te quejas, tu cerebro se enfoca en buscar evidencia de lo que te falta. Te pone en un estado de carencia. Y atraes más de lo mismo. En cambio, cuando practicas la gratitud, incluso por lo que está en camino, fuerzas a tu cerebro a enfocarse en la posibilidad y la abundancia. Te pone en un estado emocional mucho más receptivo, más creativo. Es un cambio de frecuencia. El ensayo lo llama el imán más poderoso. Porque al sentirte bien, tomas mejores decisiones. Te vuelves más magnética para las oportunidades. El subconsciente, que describe como una computadora, no distingue entre lo real y lo vívidamente imaginado. Simplemente ejecuta el programa emocional que le instalas. Vale, eso aclara mucho el cómo funciona. Y esto nos lleva de la reprogramación mental a la práctica diaria. Hay una frase brutal en el texto. La autodisciplina es el precio que se paga por la libertad. Es fuertísima. Y para el 2026 dice que la disciplina más importante es la de cuidar el entorno. Tanto el interno como el externo. Cita la advertencia de Hill de que el entorno es el mayor moldeador del carácter. Una idea simple, pero que a menudo ignoramos. Totalmente. Si quieres dejar de beber, no te vas de fiesta a un bar todas las noches. Si quieres tener una mentalidad de éxito, no puedes pasar el día rodeado de cinismo, de noticias negativas. Y de gente que te dice que tus sueños son imposibles. Exacto. Recomienda activamente rodearse de consejeros sabios y de lectura que eleve el espíritu. No es un lujo, es una estrategia de supervivencia para tus metas. Y dentro de esas prácticas destaca otro concepto clave de Hill, la milla extra. Fundamental. La idea de entregar siempre más valor del que te pagan.
El clásico becario que no se limita a traer el café, sino que prepara un resumen de la reunión y lo deja en la mesa de su jefe sin que se lo pidan. ¿Cómo conecta esto el ensayo con el éxito material? Lo presenta como la manifestación práctica de la ley de siembra y cosecha. Ajá. Al ir esa milla extra, no solo te haces indispensable, sino que desarrollas tus propias habilidades, tu reputación, y generas una especie de deuda positiva con el mercado. Entiendo. El texto dice que esa es la forma en que la bendición de Proverbios se materializa en el mundo real, en forma de ascensos, contratos inesperados, clientes leales. O sea que el 2026 se convierte en 365 oportunidades para sembrar ese valor extra. Exactamente. Pero aquí viene la parte difícil. Vivimos en la era de la gratificación instantánea. ¿Qué pasa si vas la milla extra en enero, febrero, marzo y no pasa nada? El texto advierte contra la impaciencia, ¿verdad? Absolutamente. Advierte contra la desesperación, que es el veneno de cualquier gran proyecto. Hay una frase que me parece fundamental. La paciencia es la forma más alta de fe. ¡Wow! Se presenta el tiempo no como un enemigo, sino como un ingrediente que la inteligencia infinita, o el proceso natural si se prefiere, utiliza para que los resultados maduren, como un buen vino. Intentar acelerarlo solo lo arruina. Es un llamado a confiar en el proceso. Incluso cuando la evidencia superficial te grita que abandones. Y para mantener esa energía, introduce el factor del entusiasmo. Según Hill, el entusiasmo magnetiza la personalidad, abre puertas. La gente quiere trabajar con gente entusiasta, es así de simple. Y el ensayo lo une a Proverbios, que invita a tener un corazón alegre, viéndolo como el motor que impulsa las obras. Es que todo está conectado, ¿te das cuenta? No puedes ir la milla extra si no tienes entusiasmo. No puedes ser paciente si no tienes fe en tu propósito. Y no puedes tener fe si tu entorno te está demoliendo la moral. Exacto. Es un ecosistema interno que hay que cuidar en su totalidad. Y justo cuando parece que ya tenemos la fórmula completa para el éxito financiero, el ensayo da un giro y profundiza mucho más. Hay una frase que me dejó pensando. Un éxito que solo se cuenta en billetes es una pobreza disfrazada. Ese es el corazón del texto, en mi opinión. A ver, desarrolla eso. Introduce la visión holística de Hill, que a menudo se olvida. Él hablaba de 12 grandes riquezas en la vida, y la económica era solo una de ellas. ¿Cuáles eran las otras? Pues la paz mental, las relaciones armoniosas, la salud, la libertad personal. El argumento es que, para conservar la riqueza económica a largo plazo, necesitas cultivar primero las otras, las riquezas mentales y morales que le dan sustento. Claro. Sin ellas, el dinero se convierte en una fuente de estrés, de miedo, de vacío. Entonces, la verdadera abundancia que propone el texto no es solo tener la cuenta llena. La verdadera abundancia es la que afirma tus pensamientos, es decir, te da certeza, te da propósito, y cuyo resultado final, más allá del dinero, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una prosperidad que te deja dormir tranquila. Justo, sabiendo que estás construyendo algo de valor y de forma correcta. Y con eso rompe de frente el mito de que para ser rico hay que ser un poco sinvergüenza. O que la espiritualidad y la prosperidad son como el agua y el aceite. Totalmente. El ensayo afirma que se puede ser inmensamente próspero siendo inmensamente bueno. De hecho, dice que es la única forma duradera. Exacto. Compara el éxito obtenido con trampas con una casa construida sobre arena. Se ve bien por un tiempo, pero al primer vendaval se derrumba. El verdadero legado se construye sobre la roca de la integridad. Perfecto. Entonces, para recapitular las claves para el 2026. Primero, no empezar por las metas, sino por el propósito. Un propósito claro, ardiente y alineado con algo más grande. Trabajar la mente, reprogramarla para ver oportunidades en lugar de escasez. Usando herramientas como la autosugestión y la gratitud anticipada. La disciplina en la acción. Proteger el entorno, practicar la paciencia y hacer de la milla extra un hábito diario. Y cuarto, y quizás lo más importante, buscar un éxito integral. Entender que la riqueza financiera es solo una parte y que debe estar sostenida por la integridad y la paz mental. La idea que me queda resonando es esa, que el mundo exterior es un espejo, que el 2026 es un lienzo en blanco, y la obra maestra no depende del lienzo, sino de la visión del tintor y la disciplina de cada pincelada. Y la conclusión del texto es de una certeza total.
Cierra diciendo que no hay poder en la Tierra que pueda detener a una mente que ha decidido triunfar bajo estos principios. Que las sombras del 2025 se han ido y el 2026 emerge como un sol radiante. Como siempre, para terminar, nos gusta dejar una idea en el aire, algo para reflexionar. Claro. Mira, todo el ensayo se basa en alinear la ambición personal con una voluntad superior o con principios universales. Plantea que, si haces esto, el universo casi está obligado a ayudarte. Esa ayuda llegue. Si aceptamos esa premisa por un momento, la pregunta para reflexionar sería, ¿cuál es el mayor obstáculo interno? Un miedo, una creencia, una herida que le impida a una persona definir y entregarse por completo a una misión de esa magnitud.